Ok, perfecto. Disculpe Pero lo por, importante, disculpe por incomodarlo un domingo, fin de semana, que es domingo familiar, pero creo que es importante para la gente que nos pedía conocer un poco más de usted, saber qué estaba haciendo en estos días. Quisiera comenzar preguntándole cómo está usted, cómo está su familia en estos días de pandemia, meses de pandemia. Espero que todo esté bien. Luego, Antonio, mucho gusto. Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder contar con las personas que nos acompañan. Bueno, como todas las familias afrontando esta pandemia, ¿no? Esta situación tan delicada que nos ha tocado vivir varios meses en casa, con los chicos, mis hijos en las clases virtuales, tratando de mantener una rutina a pesar de todas las dificultades, ¿no? Y bueno, preocupado por lo que está pasando en el país, ¿no? Es una situación bastante grave. Lamentablemente, a pesar de todas las medidas que se tomaron tempranamente para enfrentar la pandemia, pues hemos tenido unos resultados bastante negativos, ¿no? Va a haber mucho que hacer en el país para poder solucionar todos los impactos de esta pandemia. Así es, lo mejor es, bueno, lo único que nos queda es tener disciplina, paciencia y, como siempre digo, tratar de hacer ejercicio, alimentarse lo mejor posible y, bueno, tener fe en que esto va a salir, va a pasar. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos está dando. A toda velocidad, ya que no quiero extenderme mucho. Usted fue congresista, congresista en la época del 2006 al 2011, ¿cierto? Fue presidente de la, 2011-2016. 2011-2016, perdón, 2011-2016 y fue presidente de la mega comisión que investigó el segundo gobierno del señor Alan García, que en paz descanse. Este, tengo muchos amigos por el ámbito sindical al que pertenezco, muchos de ellos son del partido de Alfonso Ugarte, y me repiten que lo que demostró esa mega comisión fue que esa mega comisión demostró que no había nada de qué acusar a Alan García. O sea, se ha tratado de desprestigiar, se ha tratado de decir que se fue un Sí. gasto en vano. Entonces, a grosso modo, seguro que ya se lo han preguntado, pero ¿qué podría rescatar de esa investigación, de ese trabajo que se realizó arduo y cuáles son sus conclusiones? Mira, lo trato de resumir lo más breve posible. Nosotros tuvimos un encargo del Pleno de investigar una gestión de gobierno. Las comisiones del Congreso de la República no es que acusen o metan preso a nadie, no es su función. Su función es emitir un informe donde dan cuenta de hechos. Y si en estos hechos hay indicios de delitos o de infracciones a la Constitución, formular las denuncias correspondientes. ¿Qué hicimos nosotros? Investigamos los colegios emblemáticos, Agua para Todos, la gestión de Sedapal, el aeródromo de Coyique, el caso narcoindultos, investigamos la interferencia en el caso Business Track, enriquecimiento ilícito de balance patrimonial, la emisión de decretos de urgencia. Como ves, fueron una serie de temas en los cuales emitimos informes que identificaron una serie de responsabilidades, en muchos casos penales. Se formularon varias denuncias contra Alan García Pérez. A veces sus defensores no quieren recordar, pero él tuvo denuncias constitucionales por el caso Agua para Todos, por el caso Colegios Emblemáticos, por la presunta interferencia en el caso Business Track, o digamos el caso Petroaudios, y por el caso narcoindultos. Es decir, hubo 4 denuncias constitucionales que presentamos. En el caso de los narcoindultos, el caso terminó en una sentencia inicialmente a 14 personas que habían integrado una comisión, una organización criminal que vendía indultos y conmutaciones de penas. Al final, por una decisión muy cuestionable del Poder Judicial, terminó solamente una persona presa, que era Facundo Chinguel, una persona muy cercana a García Pérez, pero en ese caso fue el fiscal de la Nación el que no quiso incorporar a García, ¿no? Un fiscal que tenía mucha cercanía con García, que toda su familia era del APRA, que era José Peláez Bardales. Y en el caso de enriquecimiento ilícito de desbalance patrimonial, que es el que más repiten los apristas, lo que nosotros dijimos es que García tenía que investigársele como parte de una presunta organización criminal, como parte de una red de testaferros, y que del 2011 al 2006 al 2011 no se encontraba en sus cuentas personales movimientos irregulares, pero que tenía que investigarse a personas del entorno como Luis Nava, por ejemplo. Luis Nava ya está en nuestros informes
Ya conocíamos la relación que había tenido con Odebrecht a través de su estudio Navi Huesa, a través de Transportes Don Reina, y creo que el caso Lavajato nos dio la razón, ¿no? Nava era un hombre clave, después apareció Jorge Cuba, después apareció Miguel Atala, y se empezó a demostrar que había efectivamente una red de testaferros. Entonces, eso fue lo que hizo la mega comisión. Abrió en muchos aspectos el camino que después siguieron otras investigaciones, como el Club de la Construcción y el caso Lavajato. De hecho, yo he sido convocado varias veces a la Fiscalía para que dé cuenta de qué cosa encontró la mega comisión en cuanto a la emisión de decretos de urgencia, con respecto al Metro de Lima, con respecto a obras de agua y desagüe. Digamos, ha sido útil para las investigaciones posteriores. Claro, bueno, hay que tener eso presente para saber qué responder cuando nos quieran torcer la verdad, ¿no? Sé que a veces quieren repetir una chapa, una monserga y con eso cerrarse los ojos. Bueno, en redes no hay mucho que hacer, un debate alturado entre tuiteros, en redes no es muy viable, pero políticamente hay que tratar de responder siempre, ¿no? La gente que quiere mentir va a mentir, ¿no? Y va a repetir mentiras, pero ahí están los informes, ahí están las denuncias constitucionales, ahí están los casos judicializados, ahí está lo que pasó después, con sobre todo el caso Lavajato, y ahí tienen el libro también El Reino de la Impunidad, para quien quiere leer con más detalle qué fue lo que pasó en esa comisión. Por supuesto, sí, es justamente lo que le iba a comentar, el libro del Reino de la Impunidad. Que bueno, podríamos decir que no importa cuándo leas esto en el país, nuestro país siempre parece que la impunidad, la corrupción es un mal endémico. Y sobre ese sentido, usted Así que es. fue congresista durante 5 años, ¿qué fue lo que menos le gustó de estar en el Congreso? A ver, yo creo que en el Congreso se pueden tener debates muy importantes, se puede participar muy directamente en la vida política del país. Tuvimos la oportunidad de impulsar grandes cosas. Pondría ejemplo, la ley universitaria fue uno de estos, que uno podría decir que es perfectible, que hay que dar algunos pasos más, pero creo que en su momento fue bastante importante. Aprobamos también la ley de institutos, en un momento aprobamos la ley de salud y seguridad en el trabajo. Hacia el final del gobierno, lamentablemente, Ollanta empezó a retroceder en algunos de esos avances, pero se aprobaron cosas importantes. ¿Cuáles son los aspectos de repente que menos gustan de esa participación política cuando hay blindajes, ¿no? De repente cuando algún compañero, que puede ser incluso este compañero de partido, comete una infracción al código de ética, eh, ese es un momento que genera bastante desazón, ¿no? A nosotros nos pasó, cuando recién empezamos en el periodo parlamentario, yo era miembro de la Comisión de Ética y tuvimos que sancionar a 3 miembros del partido de gobierno, Omar Chejade, Celia Nicama y Amado Romero. Los tres habían cometido infracciones y los suspendimos por 120 días. Pero siempre es una situación incómoda, delicada, que genera frustración, ¿no? Cuando llega un grupo parlamentario con propuestas de cambio y algunos miembros empiezan a cometer acciones en contra de la ética parlamentaria, o más incluso. Y otro aspecto que no siempre es agradable son las interpelaciones, ¿no? Yo creo que hay ministros que merecen ser interpelados, pero hay casos en los que los congresistas invitan a ministros y se van, no están en la sesión, no los escuchan, llegan a hablar con propuestas que ya tienen establecidas de antemano, eh, y eso sí es fastidioso, ¿no? Las interpelaciones no eran algo que a mí particularmente me gustaban por eso, a pesar de que sí considero que es un ejercicio democrático importante, ¿no? Pero no muchas veces los parlamentarios se comprometen como debería ser con los temas. Yo siempre he pensado, disculpe que suelte ideas que de repente no están reñidas al reglamento, pero creo que todo puede ser modificado, que en el tema de las interpelaciones deberían elegir solo dos representantes por cada bancada y que ellos hagan todas las preguntas. Incluso para que sea más dinámico, podría ser una pregunta y repregunta, con réplica del ministro. Porque si no, si hablan todos durante 10 horas, al final uno pierde el hilo de la pregunta y además
muchos aprovechan su tiempo en vez de preguntar por qué se ha llevado al ministro sobre el tema, aprovechan para decir otras cosas, hablar de sus pueblos, que no está mal, pero no es el momento indicado. Creo que por ahí podría haber una reforma en el formato de lo que son las interpelaciones, ¿no? O sea, algo más hábil, más Mira, yo ágil. coincido contigo. Coincido contigo. Yo he estado en interpelaciones que han durado 12, 14, 16 horas, donde realmente no hay un intercambio fluido, porque como dices tú, habla todo el mundo y hablan de un montón de temas, y mientras unos hablan, los otros se van, no los escuchan, entonces es casi un diálogo de sordos. Hay modelos diferentes. Por ejemplo, en Inglaterra hay un modelo donde tienes el gabinete oficial y tienes una especie de gabinete sombra, como le llaman, ¿no? Y lo que hacen es que en cada sector hay un parlamentario y un ministro que entran en un debate. Es interesante. Quiere decir que hay un parlamentario que está especializado, digamos, en un determinado tema y empieza a cuestionar o debatir las medidas de gobierno. En el Perú, en el Parlamento peruano, tenemos presidentes de comisión que deberían ser los especialistas en los temas, ¿no? Por ejemplo, si va el ministro de Educación, el presidente de la Comisión de Educación debería entrar a un debate más fluido y deberían haber un representante por grupo parlamentario, quizás dos representantes por grupo parlamentario, pero no tiene sentido pues que los 130 emitan una posición, porque además se supone que las posiciones son por bancada, ¿no es cierto? Entonces bastaría con que un representante de bancada plantee las interrogantes o lleve las dudas de todo el grupo parlamentario para hacer el ejercicio más fluido. Yo creo que sí se pueden hacer varias modificaciones al reglamento. Sí, yo creo que eso sí debería ser para evitarnos los espectáculos que hemos visto, ¿no? Que puede ser creo que lo hacen con el espíritu de que todos puedan tener sus 5 minutos de cámara, digamos, me parece. Una Sí, consulta, yo soy sí. parte de un movimiento, que es el Movimiento Nacional CAS Nunca Más, que busca eliminar el régimen CAS en el sector público. Lo planteamos al Congreso, llevamos una lucha desde hace muchos años, y durante el gobierno en el que ustedes formaron parte del oficialismo, eh, se llegó al Congreso con un mensaje de un cambio en la estructura del modelo económico, de la relación entre trabajadores y empresarios, ¿por qué en ese periodo, cuando en el gobierno estaba el señor Ollanta y ustedes eran una bancada fuerte, había también una bancada fuerte de otras fuerzas progresistas, no se pudo eliminar el régimen CAS y en general no se pudo hacer, ¿por qué es tan complicado hacer cambios sustanciales al tipo laboral que no respeta los derechos laborales, para la redundancia, de cientos de miles de trabajadores, de peruanos, de familias? Teniendo en cuenta que además yo pienso que si los trabajadores tienen más derechos, van a trabajar mejor, van a producir más y eso va a hacer que haya más circulación, o sea, más circulante en el mercado y eso se fluya más, ¿no? No solamente por un tema de derechos, sino también por un tema de mejora, de avance. ¿Por qué es tan difícil en el Congreso que se agenden temas así? Bueno, es difícil en el Congreso y es difícil en el país. Se ha instalado un discurso muy fuerte, el discurso neoliberal, de que los derechos laborales son un problema, ¿no? Que los sindicatos son un problema. Eso se instaló sobre todo en la década del 90. Y si uno ve los datos, es todo lo contrario, ¿no? Cuando uno ve los países con mayor porcentaje de sindicalización del mundo, son países que además tienen los índices de desarrollo humano mayores del mundo. Por ejemplo, Islandia y Suecia en Europa, y en América Latina, Uruguay. Y claramente son países mucho más desarrollados, donde no solamente hay mayor crecimiento económico, sino mucho mayor redistribución, ¿no? Eso por un lado. Ya en el caso concreto del Perú, nosotros planteábamos efectivamente superar el régimen CAS y planteábamos mejoras en los derechos laborales, y nosotros pensamos que eso se iba a dar durante el gobierno de Ollanta. Cuando recién entró Ollanta Humala en agosto del 2011, si recordarás, él hizo el primer incremento del salario mínimo, incrementó un tramo, y nosotros lo vimos con buenos ojos, ¿no? Después salió la ley de salud y seguridad en el trabajo, también nos pareció positivo. Y sí se mejoraron algunos aspectos del trabajo de los CAS, si no me equivoco, en temas de vacaciones,
temas de gratificaciones que todavía siguen siendo bastante bajos, pero nosotros esperábamos seguir avanzando. ¿Y dónde había mayor resistencia? En el Ministerio de Economía y Finanzas, siempre, lamentablemente, y curiosamente también en el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Trabajo también estaba copado, en cierta forma, por gente que no estaba de acuerdo con mejorar los derechos de los trabajadores, ¿no? Sino que protegía de alguna manera los intereses de las empresas. Y en el caso del Estado ni siquiera son los intereses de las empresas, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de eso, sino, digamos, la caja. Había una idea de que eliminar el régimen CAS y nombrar a los trabajadores era demasiado costoso. Yo no creo que sea así. Otra de las tareas pendientes que teníamos era la Ley General del Trabajo. Y yo recuerdo que ahí estaba Justiniano Apaza en un momento en la Comisión de Trabajo, que era del oficialismo, que venía trabajando mucho tiempo una propuesta de nueva Ley General del Trabajo y siempre se bloqueaba desde el Ejecutivo, aparentemente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es una tarea pendiente la Ley General del Trabajo. Tenemos muchísimos regímenes laborales desordenados, en muchos casos con diferentes tipos de derechos y diferentes tipos de beneficios, y ese es un grave problema que arrastramos, ¿no? En el Estado no solamente está el CAS, está también otras modalidades que tienen aún menos derechos, ¿no? Eh, Los terceros. los servicios por terceros, claro. Eh, y diferentes modalidades donde finalmente uno no tiene ni un seguro de salud, no tiene una gratificación, no tiene vacaciones, no tiene nada, ¿no? Son temas que tenemos que abordar definitivamente. Así es. Bueno, esperemos que post pandemia se tome conciencia de que sin trabajadores el mercado no funciona, ¿no? Como ya se ha demostrado. Para no seguir hablando del pasado, porque queremos hablar de ahora de lo que está haciendo usted en el presente, solo para terminar, si tuviéramos que definir su postura ideológica, ¿usted se definiría como centrista, como izquierdista, como alguien de izquierda, alguien socialista, alguien socialdemócrata? No sé, ¿cómo plantearía usted para sus seguidores, para la gente que vota por usted? ¿Cuál sería Mira, su yo postura soy una política? persona de izquierda. Yo soy una persona de izquierda. eh, yo creo además en una izquierda con arraigo nacional. Digamos, no soy de la idea de que las naciones son un invento de la burguesía, ¿no? Como dicen algunas versiones dentro de la izquierda, y son cosas que tienen que desaparecer, ¿no? Yo sí creo que tenemos que tener un anclaje en nuestra historia, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, y construir a partir de eso una izquierda nacional. Por eso es que en algún momento me sentí atraído por el discurso del nacionalismo, ¿no? Y en términos prácticos, me llama mucho la atención la política llevada a cabo por las socialdemocracias europeas, ¿no? En particular las socialdemocracias nórdicas, que favorecían bastante la actividad privada, el libre mercado en determinados aspectos, pero en otros eran socialistas, ¿no es cierto? En educación, en salud, en seguridad social, que incluía el tema de pensiones. Eh, Decían que eso no debía estar regido por la lógica del mercado. Querían desmercantilizar esos aspectos y de esa manera se llegó al estado de bienestar, ¿no? Un estado que si bien favorecía la actividad privada, garantizaba una serie de derechos, ¿no? Por eso en términos prácticos yo coincido mucho con esa socialdemocracia eh, y como te decía, soy una persona que cree en una izquierda nacional. Oh, muy bien, para tener eso en cuenta, en consideración hay que tener las cosas claras. Eh, y ahora hablando del presente, ¿cómo ve usted la política? Usted ha sido un activista, yo me he cruzado con usted en algunas marchas, creo que no he tenido la oportunidad de saludarlo, pero sí lo he visto siempre en algunas marchas. ¿Cómo ve la política ahora? Se vacó al presidente PPK, se cerró un congreso, se intentó vacar al presidente Vizcarra. Como que son tiempos extraños los que estamos estos últimos años. ¿Cómo analiza usted la coyuntura actual de la política? Son tiempos muy difíciles, ¿no? Y es curioso que todo esto esté ocurriendo cuando ya viene el bicentenario de la independencia. Vamos a cumplir 200 años como república, al menos formalmente independiente, y la inestabilidad política es enorme, es gigantesca.
el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue un gobierno sumamente débil y sometido a una mayoría abusiva, liderada por el Fujimorismo, pero por supuesto PPK con sus propios errores y sus propias limitaciones. Yo no estuve de acuerdo con el intento de vacancia que hubo contra él, pero sí pienso que lo mejor que hizo fue renunciar, ¿no? Después del indulto a Fujimori, después de no haber tenido capacidad para resolver problemas del país, y no solamente eso, sino después de no haber tenido ninguna política clara, ¿no? Uno puede identificar a determinados presidentes con determinados temas, ¿no? Con determinadas políticas de gobierno. Yo no sé con qué se puede identificar a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? No sé qué hizo, en verdad. Y ya después en el periodo de Vizcarra, pienso que él entró con buenas intenciones, pero era nuevamente un gobierno débil, un gobierno sin bancada. Y creo que en el presidencialismo peruano, como está diseñado nuestro sistema político, el Ejecutivo no puede carecer de una fuerza política en el Parlamento. Eso hace inviable cualquier gobierno. Y Vizcarra cometió un error eh, al no presentarse, ¿no? A las elecciones congresales de 2020, porque no tener bancada ha hecho que se prolongue esta crisis y sigamos en este enfrentamiento permanente que en verdad no le hace bien a nadie, ¿no? Retrasa las cosas, nos lleva por debates que no son los debates centrales del país, y creo que eso va a continuar hasta el 2021. Hablando del 2021, ¿usted está listo, está preparándose para volver a la política, volver a participar en elecciones generales? Bueno, como tú has dicho, en estos años yo he sido un ciudadano más, un activista, he estado en las marchas cuando ha sido necesario, he estado opinando en las redes cuando ha sido necesario. Para mí uno siempre hace política, ¿no? Porque la política es un deber ciudadano. Si vives en un país, si vives en una sociedad, tienes que preocuparte por los temas comunes y tienes que participar. Eso para mí ha sido permanente. Eh, Tuve la posibilidad de postular el año 2016, de postular el año 2020 y decidí no hacerlo por motivos personales, pero creo que ahora es muy importante participar, ¿no? Estamos en un contexto bastante adverso, marcado por la crisis de la pandemia, por la crisis política, pero también es el contexto del bicentenario de la independencia. Y ese es un tema que a mí particularmente me importa muchísimo, ¿no? Yo quisiera ser un representante de el país en el marco de un bicentenario que va a suponer una reconstrucción en gran medida, reconstrucción de la economía, reconstrucción del tejido social, reconstrucción para el ejercicio de derechos, y por eso ahora sí estoy participando todavía como precandidato. No sé qué pasará en el espacio en el que pertenezco. Yo soy parte de Nuevo Perú desde hace algún tiempo. Nuevo Perú está en un acuerdo político conjuntos por el Perú y vamos a tener un proceso interno y de aquí a unos meses se determinará quiénes van a ser los candidatos. Bueno, les deseo suerte y espero que de acá a unos meses me dé otra entrevista, si es que ya está con un número para poder conversar como candidato oficialmente al Congreso. Claro que sí, encantado, con todo gusto. ¿Cuál sería su idea fuerza si tuviera, ya están, poniéndonos en el escenario de que de que ya está en la campaña, más o menos, ¿cuál cree que serían unas dos ideas fuerzas que tuviera si llegara al Congreso como bancada, obviamente? Porque un congresista solo puede tener muy buenas intenciones, pero necesita el apoyo de su bancada, de su vocero, de su grupo. ¿Cuál cree que de una bancada debería ser unas dos ideas fuerzas principales para que debe empezar cuando en el 2021? Mira, en mi periodo parlamentario 2011-2016, los dos temas principales que yo trabajé fue el tema educativo y el tema de la lucha contra la corrupción. Tuve la oportunidad de participar desde el debate de reforma magisterial, la ley universitaria, la ley de institutos, y bueno, en el tema anticorrupción, pues me tocó presidir la media comisión, ¿no? Son dos ejes que yo quisiera seguir trabajando, pero creo que en este periodo 2021-2026 lo que va a cobrar más importancia es la protección social, ¿no? La pandemia, como lo he dicho hace poco, mostró a ciudadanos y ciudadanas totalmente desprotegidos, que no tenían un seguro de salud, que no tenían un seguro de desempleo, que tenían empleos precarios, que no tenían una pensión. Entonces creo que lo más importante va a ser la protección social,
vamos a tener que discutir una reforma tributaria. Nuestro esquema tributario es muy distinto a los países de la OCDE. Nuestra recaudación es bajísima y no se puede generar bienestar con una recaudación tan baja. Necesitamos reformar el sistema de pensiones. También es un tema importantísimo. No tiene que ver solamente con los jubilados, sino con todo el sistema. Hay que seguir impulsando una reforma en el sector salud. Se supone que se están unificando los diferentes sistemas, pero todavía vemos un sistema de salud sumamente precario. Y yo creo que estos son los elementos que tenemos que ir construyendo para empezar este nuevo periodo con un Estado que proteja mucho más a los ciudadanos, ¿no? Ese para mí va a ser el reto. Muy bien, muchas gracias. Si me lo permite, porque sé que estamos apresurados con el tiempo ya, hay una asociación de ciudadanos que se conocieron en redes, pero dejaron de estar solo ahí y decidieron hacer una asociación llamada Proactiva Ciudadana. Es nuevita, están haciendo recién. Ujú. Y uno de sus miembros, mi amigo Jorge, me manda un mensaje. Me dice, por favor, pregúntale cómo lograr, en su opinión, cómo lograr cambiar el concepto de desarrollo país y deje de estar supeditado única y exclusivamente a la minería y no a otros sectores como el agro, pesca, turismo, etcétera. Bueno, muy buena pregunta. Ninguno de los países desarrollados lo ha hecho dándole la espalda a la agricultura. Al contrario, ¿no? Nuestro país sí ha estado de espaldas al campesino, al agricultor, cuando en verdad se tiene que hacer un trabajo muy fuerte para proteger. Nuevamente hablamos de la protección, ¿no? A través de subsidios, a través de créditos, a través de tecnificación al campo, que es finalmente el que nos alimenta a todos, ¿no? Garantiza la alimentación de todas las ciudades. El tema del desarrollo ha estado ligado por mucho tiempo al crecimiento económico y hoy día vemos que ese es un gran error. Muchos lo decíamos desde hace tiempo y no nos hacían caso, pero el Perú es uno de los países que ha tenido mayor crecimiento en las últimas décadas, casi ininterrumpido, salvo el año 2008, 2009, que tuvimos una crisis internacional. Todos los demás años en las últimas décadas hemos crecido. Y mira qué fue lo que pasó. O sea, cómo la pandemia nos encontró con empleos precarios, con un sistema de salud muy débil, con un sistema educativo que no se pudo adecuar fácilmente a la virtualización, y con una serie de problemas sociales adicionales. Entonces sí creo que hay que cambiar ese enfoque de desarrollo. El desarrollo tiene que ser visto como la ampliación de las oportunidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Oportunidades para elegir, ¿no? Oportunidades para optar por formas de vida que produzcan el mayor bienestar. El desarrollo no es solamente crecimiento económico, se necesitan recursos económicos, pero es básicamente ampliar el ejercicio de derechos, ¿no? Así lo veo yo al menos. Así es, y siempre diciéndole a un saludo para todos los de Proactiva Ciudadana, siempre decirle a la gente que nos ve en general que tenemos que participar más en política, ¿no? El costo de no participar o de no interesarte en política es ser gobernado por los peores hombres, y en nuestro país eso se ha venido cumpliendo a rajatabla. Muchas gracias, señor Sergio Tejada, por su tiempo. Es domingo en la tarde, es un día familiar, le agradezco. Si quiere dar un mensaje dejar un mensaje a todos los que nos están viendo hoy día y a los que nos van a ver, porque esto se va a quedar colgado en redes, con confianza, puede dar sus palabras para ir concluyendo la entrevista. Bueno, muchas gracias, Antonio. Un gusto haber podido conversar. Seguramente van a haber otras oportunidades. De mi parte, encantado. Y como dices tú, hay que participar. No podemos ser ajenos a lo que pasa en el país y tampoco podemos estar simplemente criticando lo que hacen otros, sino tenemos que empezar a hacer nosotros las cosas bien. Participar en los espacios de elección popular, participar en los espacios de movilización ciudadana, en los sindicatos, en los gremios, porque al final todos somos parte del país y todos debemos querer lo mejor para el país, ¿no? Si no participamos, como tú bien lo has dicho, participan los que no deberían estar representándonos. Nos dejamos representar por las personas equivocadas. Hay que construir juntos un país mejor. Muchas gracias. Ah, por cierto, antes de terminar, disculpe, ¿dónde podemos encontrar su Ah, libro, sí, Reino de la Impunidad?
¿En qué librerías? Hoy, no sé, de Mira, deliveries. sí, está en todas las librerías, está en Crisol, El Virrey, está en Sur, en Comunitas. De repente me olvido alguna, pero está en las principales librerías y la mayoría ya están haciendo delivery o recojo en tienda, ¿no? Muy bien, apenas termine este periodo de distanciamiento social, ya estaremos viéndonos para una firma de libros, seguro, para que nos podamos tener su libro Perfecto, autografiado. encantado. Muchas gracias, Muchas señor Edison gracias. Tejada, y éxitos. Gracias. Mm.